Buenos días a todos. Vamos a alabar juntos y celebrar este día de Pentecostés. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Podemos sentir libertad en la presencia de Dios. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.
Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. En la casa hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Somos libres, somos libres, por su sangre, libres soy. Somos libres, somos libres, por tu sangre, libres soy. Disfrutamos tu presencia aquí esta mañana. Haz tu voluntad. Tan dulce que eres.
Nada vale más que tú, mi Señor. No hay comparación. Eres nuestro vivir. Tu presencia he probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia Santo Espíritu, invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Nada vale más que tú, mi Señor. No hay comparación. Eres nuestro vivir. Tu presencia he probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia Santo Espíritu, invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos, y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, invito aquí, inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria
Muy buenos días, Iglesia La Avenida, y gracias por sintonizarse este domingo por mañana a tu acceso en línea. Quiero hablarte esta mañana sobre la Iglesia Pentecostés. Si tienes tu Biblia, ojalá la tengas a la mano, ábrela al libro de Hechos. Vamos a comenzar ahí, pero quiero compartir con ustedes varios versículos que nos van a ayudar a entender lo que es Pentecostés, el día Pentecostés. Al ver la historia o los pasajes del día de Pentecostés, se me vienen a mente algunas verdades que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Queremos considerar estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Deja primero explicar lo que es el día de Pentecostés para nosotros los creyentes. ¿Qué es el día Pentecostés? Por lo cual, ¿qué es ser pentecostal para nosotros como cristianos? Bueno, literalmente la palabra Pentecostés, que viene del griego, significa 50 días. Marca los 50 días después del día de la Pascua. O sea, conocido por nosotros como creyentes como el día de resurrección. ¿Okay? Entonces el día de resurrección aconteció hace 50 días. En la tradición judía tenían lo que era el festival de la Pascua, y de 50 días después tenían otra celebración del cual le llamaron Pentecostés en el griego. Pero para nosotros más importante es que el día Pentecostés señala el comienzo de la era de la iglesia del Nuevo Testamento. Lo vuelvo a repetir, para nosotros representa el inicio, el comienzo de la era de la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí es por qué decimos esto. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús aparece a sus discípulos sobre el transcurso de 40 días. 40 días Jesucristo anduvo después de haber resucitado, conviviendo y enseñando y logrando grandes cosas con sus discípulos. Durante una de estas ocasiones, el Señor Jesucristo enseñó sobre la llegada del Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero verlo en las Escrituras. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 4 y 5. Dice de la siguiente manera. Esta es la palabra del Señor Jesucristo después de haber resucitado. Dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate, en unos pocos días, quiere decir que todavía no había llegado el Espíritu Santo. Jesús hace mención de la llegada del Espíritu Santo momentos antes de su ascensión, de su partida a estar a la diestra de su Padre. Ahora mira lo que dice en el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron y dijeron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús le respondió y dijo: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero dice, cuando venga, te fijaste, es en el futuro. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice, recibirán en el futuro. Ojalá estés captando el mismo sentir que yo capturé al estudiar estos pasajes. Que Jesús está preparando a sus discípulos para algo mayor. Jesús está preparando a sus discípulos para algo grande. Y claro, es precisamente lo que está haciendo. Preparándolos para la llegada de su presencia en el Espíritu Santo. Tenemos que ver una gran verdad. Los discípulos disfrutaban de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, como quien dice, en vivo y en todo color. Los discípulos de la iglesia primitiva tenían a Jesucristo. Vieron su ministerio, lo tenían en la carne. Tú y yo ahora lo tenemos en el Espíritu.
Por eso es cuando Jesucristo regresa al cielo, Él hace arreglos, acuerdos para que el Espíritu Santo venga a morar, venga a habitar en los discípulos, ya que únicamente moraba en aquel entonces sobre Jesús. Déjalo, vuelvo a explicar. El Espíritu Santo habitaba exclusivamente sobre la vida y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No estaba el Espíritu Santo en todos, estaba únicamente en el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos verlo? Mira lo que dice en el libro de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te fijas? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. ¿Te fijas? Lo que dice, está el Espíritu del Señor, que por cierto, uno de los versículos que nos indican y hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está, dice el Espíritu, 1, del Señor, 2, está sobre mí, 3, Trinidad. Dice el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo no está en los apóstoles, no está en los discípulos. El Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre la persona de Jesucristo. Pero no solamente esto, mira lo que dice en el libro de Juan. Una vez más tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente se movía sobre la faz de la tierra. Los profetas recibían momentos del Espíritu Santo al traer una palabra, a obrar de una manera especial a favor del pueblo de Israel. Pero el Espíritu Santo no estaba sobre todos. Llega Jesús y el Espíritu Santo está sobre Jesús, indicando lo que va a venir a hacer en el aposento alto. Mira lo que dice Juan, capítulo 7, versículo 39. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creen en Él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Te fijaste? Habrían de recibir. El libro de Juan, capítulo 15, el versículo 26 dice: cuando venga el Consolador, yo les enviaré. Es en el futuro. Yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. No solamente esto, quiero que tú veas que es una enseñanza que Jesucristo repetía continuamente con sus discípulos. El libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 9. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, ¿te fijas? El futuro. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. ¿Te fijas ahí? Jesús está preparando a sus discípulos para recibir el don del Espíritu Santo. Y no podemos verlo como algo menos. El Espíritu Santo es un regalo, es un don de parte de Dios para nosotros, para beneficio, para bendición de cada uno de sus discípulos, nosotros sus discípulos. El día de Pentecostés era el día de otorgar regalos. El día de Pentecostés fue diseñado por Dios para ser el día donde Él daba su mejor regalo para nosotros en Jesucristo como Espíritu, el Espíritu Santo. A ese día le conocemos como el día de Pentecostés. En ese día los discípulos se reunieron en comunión, se reunieron en compañerismo en el aposento alto,
donde se estaban quedando. Obedecieron las palabras del Señor Jesucristo. Se acercaron a Jerusalén, rentaron un cuarto o quizás se los prestaron. El caso es que todos estaban reunidos juntos. ¿Te fijaste que el Espíritu Santo no llegó cuando todos estaban esparcidos sobre Galilea? Cuando todos estaban en casa. No, dice que Dios escogió un momento de unidad. Que Dios escogió un momento donde los discípulos se reunían bajo un solo techo para darles el mejor regalo que podían haber recibido en Jesucristo como Espíritu, el Espíritu Santo. Yo quiero decirte, por eso declaramos que es sumamente importante que tú y yo nos reunamos debajo de un solo techo una vez más. Yo sé que queremos ceder a las autoridades y lo vamos a seguir haciendo, pero tiene que llegar el día donde tú anheles estar en la casa del Señor. El salmista declaró: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No dice: yo me enojé con los que decían, vamos a la casa de Dios. No. Hay que estar alegres, deseando el día que podamos reunirnos una vez más bajo un solo techo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo entiendo la importancia del por qué ahorita no estamos con audiencia debajo de un techo, pero no debemos de acostumbrarnos de no estar en la casa del Señor. No, pastor, pero es que aquí con mi sofá es un poco más, aquí en mi cama, ¿sabes qué? Tráete la cama, aquí pon el santuario y aquí puedes vivir en la casa del Señor. Es importante que tú y yo nos juntemos. Pero pastor, la iglesia no es un edificio. Claro, el edificio es el templo. La iglesia somos nosotros. Quiero declararlo de nuevo. La iglesia somos nosotros. Tú y yo que hemos creído en Cristo Jesús somos la iglesia. La iglesia de Jesucristo es individuos unidos bajo el Espíritu de Jehová. La iglesia es un pueblo, pero este pueblo se reunía juntos. Este pueblo se reunía bajo un solo techo. Y yo sé que hay circunstancias que Satanás no quiere ver, y una de ellas es que el pueblo de Jesucristo se reúna una vez más. Entre más las iglesias tengan sus templos con puertas cerradas, es día agradable para Satanás. Satanás quiere y está obrando para separarnos, para dejarnos en casa, porque él sabe el poder que tenemos al estar uno o dos o tres reunidos en la presencia de Dios. Por eso es que te declaro que es importante que regresemos a la casa del Señor, y pronto lo vamos a hacer. Más sobre eso después, pero pronto lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario. Los discípulos estaban todos reunidos bajo un solo techo en el aposento alto. La iglesia y la vida eclesiástica nunca fue diseñada para vivir aislados del uno al otro. El día de Pentecostés fue el día que el Espíritu Santo concibió la iglesia de Jesucristo. Y si fue el Espíritu Santo que concibió la iglesia de Jesucristo, entonces podemos decir que ciertamente la iglesia fue concebida y envuelto en unidad. El día de Pentecostés los discípulos dieron testimonio y participaron del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, en la llegada del Espíritu Santo que vino a habitar en cada uno de ellos. Esta habitación se vio con evidencia del hablar en lenguas. El autor Lucas describe el hablar en lenguas con dos palabras. Dice que aparecieron lenguas de fuego y un viento fuerte. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Lucas escribe: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de un violento ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Viento y fuego. No puedo entrar en muchos detalles sobre esto, pero quiero decirte que en el Antiguo Testamento el fuego y el viento representaban la presencia de Dios y el mover de Dios. Sin entrar en mucho detalle, lo que sí te puedo decir es que el fuego representaba la presencia de Dios y el viento representaba el aliento de vida. Y en este caso llegaron las lenguas de fuego y Dios dio el aliento de vida, avivó a un discípulo y a otro y juntos construyeron lo que era el plan de Dios. Se construyó la iglesia de Jesucristo. Hay que entender que el día de Pentecostés es el día que nace la iglesia de Jesucristo. Al entender esto y lo que es el día de Pentecostés, quiero contestar la siguiente pregunta con los minutos que nos quedan. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que tú y yo en el 2020 entendamos lo que es el día de Pentecostés? ¿Por qué es que el Señor Jesucristo nos promete a ti y a mí la llegada y la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué es que Dios está tan dispuesto a mandarnos este regalo tan precioso? ¿Y con qué propósito? ¿Con qué fin? Él ha enviado al Espíritu Santo para edificar su iglesia. En primer lugar, y déjate digo, que al yo ver estos pasajes y al leerlos cercamente, yo puedo ver que cada uno de estos hombres que seguían a Jesucristo, aunque eran fuertes en su fe, aún les hacía falta algo. Eran discípulos, seguían a Jesucristo fielmente, pero aún así les hacía falta algo. Yo quiero sugerirte esta mañana, hacer la siguiente sugerencia, que para cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenían en aquel entonces lo que hoy en día podemos y le vamos a llamar para esta plática debilidades de carácter o atributos de carácter, ya sea positivos como negativos. Los atributos de la persona pueden ser tanto tóxicos como saludables, positivos como negativos, buenos o malos. Cada uno de los discípulos tenía debilidades, tenía hábitos que no le convenían, tenía atributos que aunque a lo mejor eran buenos, pero no estaban pulidos, no eran lo suficiente. Y el Espíritu Santo viene, los bautiza a cada uno de estos discípulos en el aposento alto y de repente esas debilidades de carácter ya no existen en los discípulos. De repente ya es menos notable esos defectos de personalidad, de carácter, o en el caso de atributos positivos, de repente esas habilidades que tenían ahora tienen más de ellas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en aquel aposento alto comenzó a transformar a sus discípulos. Pero más importante, en el aposento alto el Espíritu Santo comenzó a transformar la humanidad. ¿Sabes que la función del Espíritu Santo, le llamo yo función o el papel o el ministerio del Espíritu Santo, le podemos llamar un ministerio transformativo? Transforma la vida del ser humano. El Espíritu Santo transforma la vida del creyente. La palabra del Señor Jesucristo, de la boca del Señor Jesucristo, nos describe la función, el ministerio del Espíritu Santo. Y vendrá el Consolador y recibirás poder, aquel que te dará testimonio de mí, que traerá convicción. Esos son transformativos. Aspectos transformativos que logra el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo te quiero sugerir esta mañana que el Espíritu Santo todavía está obrando hoy en día. Quiere obrar ahí mismo donde tú te encuentras esta mañana para transformar tu vida, para mejorar tu vida. A la misma vez, el Espíritu Santo está tratando de transformar este mundo
a través de un discípulo transformado. Escúchame bien, la transformación, la justicia del reino de Dios. Dios ha escogido usar discípulos transformados por el poder del Espíritu Santo para realizar esa transformación, esa justicia. Tú eres el agente que Dios quiere usar para impartir su amor y su voluntad a un mundo que desesperadamente lo necesita al nivel local. Esa reunión de compañerismo de los santos, esa iglesia, ese compañerismo de los redimidos, quienes han sido bautizados y transformados por el Espíritu Santo. A ese grupo de transformados le llamamos la iglesia de Jesucristo, de la cual tú y yo formamos. Somos parte para la honra y la gloria de Dios. Esta reunión, este compañerismo de los transformados se reconoce porque toma a los pecadores y los hace santos. Toma a un cantante y lo hace un adorador. Toma a los rechazados y los acepta. Aquellos de cenizas y lo hace bello. A lo que desfunciona lo hace funcional. A la basura y lo hace tesoro. Esa es la obra del Espíritu Santo, de transformar a cada uno de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo, escúchame bien, que toma a un Pedro negador y lo hace a un Pedro proclamador. Lo vuelvo a repetir, es la obra, el ministerio del Espíritu Santo que toma a un Pedro, ¿verdad?, de tropieza y le dice: tú serás una piedra donde la cual lo que has confesado edificaré mi casa. Hace de un Pedro negador a un Pedro proclamador. Lo igual hace con el apóstol Pablo. Él toma a un perseguidor de la iglesia y lo hace un Pablo protector de la iglesia. ¿Por qué? Porque la obra y el ministerio del Espíritu Santo es de transformar y hacer algo nuevo de lo que no era y lo que no puede ser por uno mismo. Fue la obra del Espíritu Santo que transformó a los discípulos que se acobardaban frente a la cruz, a discípulos que serían portadores de la cruz de Jesucristo. Es el mismo Espíritu Santo que transforma a una prostituta y la hace una princesa, a una persona airada y la hace gozosa, a una persona en conflicto y la hace estar en paz, a una persona en temor y la hace una persona valiente. Al débil le da fuerza, al que llora le da gozo, porque esa es la obra, el ministerio del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, siempre y cuando estemos dispuestos a cooperar con Él. Yo no sé si te das cuenta, pero el ministerio del Espíritu Santo es que quiere transformarte a ti. Hay mucho ego, mucho orgullo, que gente dice: ya soy salva, gloria a Dios. Como que si eso es todo. ¿Sabes qué? Si eso fuera todo para tu vida, Jesucristo te hubiera ya arrebatado de este planeta y te hubiera llevado al cielo. Pero si te dejó en este planeta después de salvarte, es porque Él quiere completar y seguir en la obra y el ministerio de transformarte. Hay muchos cristianos que no quieren ceder a la obra del Espíritu Santo. Ya estoy bien, ya soy salvo, ya estoy bien. No, hay más. Quiero decirte esta mañana que hay más. Tú puedes ser lleno con el poder transformativo del Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida, pero tú tienes que cooperar con Él. Quiero sugerirte esta mañana que en parte la razón por la cual muchos cristianos no producen fruto, porque la palabra del Señor habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? La razón por la cual hay creyentes que no producen fruto es porque no han permitido que el Espíritu Santo los transforme como el Espíritu Santo quiere. No han cooperado con el Espíritu Santo. Por eso, lamentablemente, aquí en los Estados Unidos se oye de una gran verdad de los hechos de la iglesia hoy en día. No hablo de los hechos de la iglesia primitiva, hablo de la iglesia de hoy en día. Cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, se nos introdujo a una estadística
que dice que el 20% de las personas en las iglesias, en los templos, hacen el 80% del ministerio de una iglesia. El 20% de las personas que vienen a un templo hacen el 80% del ministerio que le corresponde a la iglesia. Yo me dio curiosidad porque eso se me enseñó hace años. Y qué lamentable al darme cuenta que esta estadística sigue siendo cierto hoy en día. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos creyentes les da más cuidado el cómo se sienten en vez de lo que el Espíritu Santo desea para sus vidas. Deja hablarte esta mañana. Muchos cristianos quieren sentirse bien. Los sentimientos no tienen que ver nada con la obediencia, con el ceder tu voluntad y que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso la iglesia no produce más. Por eso como iglesia no estamos haciendo más para nuestras comunidades, porque hay demasiada gente, perdóname la expresión, que están sentados en las bancas en vez de estar trayendo otras personas a las bancas. Creen que la banca es para ellos. La banca que Dios te dio era para tu salvación, y después de salvo Él te la dio para que la llenaras con más almas. Hello, puedes decir amén ahí donde tú estás, en tu casa. Lamentablemente esto no acontece porque no sentimos el de hacerlo. Y la razón es porque muchas veces le ponemos límites a Dios, no cooperamos con Dios, le ponemos restricciones a nuestro tiempo, talento y recursos. Limitamos a Dios por nuestras ideas, nuestros conceptos y nuestros deseos. Oh, no siento, no me dan las ganas, nunca te van a dar las ganas. Humanamente tú no puedes producir ganas humanamente para hacer las cosas de Dios, para hacer lo divino, para hacer lo santo. Humanamente tú no puedes concebir ideas que le honran a Dios. Eso es el producto, esa es la obra del Espíritu Santo que produce deseos, que produce las ganas de servirle a Él. No tienes ganas, quiere decir que no te has entregado a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Esto fue el caso para los discípulos. Ellos también no tenían el mismo deseo. Pedro hablaba, pero Pedro no podía ganar 3,000, 5,000. Fue hasta después de que los discípulos recibieron la llenura del Espíritu Santo en aquel aposento alto, que su carácter y su persona, sus deseos y sus ideas fueron transformadas por el ministerio del Espíritu Santo, y recibieron poder y recibieron nuevas lenguas y recibieron el propósito de la vida, recibieron el deseo de propagar el reino de Dios en palabras y en obras. Palabras y obras. De eso está escrito el libro de los Hechos. Que por cierto, ¿te has fijado que el autor Lucas no le llamó al libro de los Hechos el libro de las ideas? Lucas no le llamó el libro de las sugerencias. Lucas no le llamó el libro de las buenas intenciones. Hay muchos cristianos que dicen tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones que no se realizan de nada nos sirven. No, hermano mío, si estamos estudiando y viendo el libro de lo que es el Pentecostés, es porque es el libro de la obra del Espíritu Santo. Lo que acontece cuando el Espíritu Santo se posesiona de un creyente que coopera con la agenda de Dios. Lucas no le llamó el libro de ideas, sugerencias o intenciones. Lucas no le llamó el libro de conceptos, perspectivas y sentimientos. Lucas no le llamó el libro de teorías, de hipótesis o de opiniones. Lucas le puso el libro de los hechos, lo que acontece cuando un pueblo se sujeta al mover del Espíritu Santo y se permite ser avivado bajo el poder del viento y del fuego del Espíritu Santo. Ese es el día de Pentecostés, y esa es la iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos para un mundo que está desesperadamente en necesidad de un Salvador. El libro de Hechos es el libro de la transformación de discípulos. El libro de Hechos es el ministerio del Espíritu Santo.
y lo que produjo en cada uno de los discípulos. Por eso anteriormente yo te dije que la iglesia de Jesucristo fue concebida por el Espíritu Santo, pero sin duda fue envuelta en la cobija de unidad, que es el propósito y la agenda de Dios. Los discípulos se unieron. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que se reunían ahí a la entrada del templo, que se reunían para ministrarse todos sus bienes, compartían todo lo que tenían. Quiere decir que no nomás se sentaban a escuchar, que la obra del Espíritu Santo era en palabra y hechos. Estaban todos unánimes. El Espíritu Santo concibió la iglesia en unidad, en acción. Tenían un sencillo propósito y pasión, y todos se involucraron en ver que se realizara el propósito de Dios por medio de sus vidas. Había una urgencia que les consumía de alcanzar almas, de hacer bien y establecer la justicia de Dios en un mundo injusto. Así que contesto la pregunta con la cual contestamos de una manera sencilla. ¿Por qué es que Jesucristo prometió la llegada y la llenura del Espíritu Santo? Porque Él quiere hacer en ti lo que tú no puedes hacer para ti mismo. Vamos a ser honestos. Si tú pudieras transformar tu vida a algo mejor, ya lo hubieras hecho. Pero esas adicciones, esos hábitos malos, esas deficiencias de carácter, tú no puedes transformarte, necesitas el poder del Espíritu Santo. Por eso Él envió el Consolador. La otra pregunta con la cual comenzamos: ¿cuál fue el propósito de Dios a darle luz a la iglesia del Nuevo Testamento? Es porque Dios necesitaba agentes, necesitaba las embajadas de Cristo, por lo cual necesitaba embajadores de Cristo, dispuestos a transformar un mundo con amor y la voluntad de Dios en palabra y hechos. Sabes, se ha dicho muchas veces y en diferentes maneras, y yo lo quiero decir esta mañana, que la iglesia de Jesucristo es una herramienta por el cual Dios escoge dar a conocer su amor y su voluntad a un mundo quebrantado. Esta semana estuve ayudándole a un vecino, a un señor, con algunas cosas, y entré a su garaje y noté que él era avanzado de edad, y noté que estaba su cochera o su garaje muy desordenado. Y yo, pues, no me gusta ver las cosas así, yo me tomé la libertad sin preguntarle, yo comencé a mover las cosas. Me dio las gracias. Cuando ya estaba por acabar, notó que hice un montón de herramientas, de llaves y martillos, desarmadores y otras cosas. Se acerca el montón de herramientas y me dice: ay, mira, Dan, no sabía que tenía tanta herramienta. Yo no sé ustedes, pero los que me conocen saben que a mí me encanta la herramienta. A veces hasta compro herramienta que no necesito por si acaso la necesito. Invento razones por cuál tener herramienta. Me encanta la herramienta. Este señor no era así. Él tenía herramienta y se sabía. Él no sabía cómo usar la mayoría de lo que tenía. Y dice: mira, no sabía que tenía 3 martillos y tantos desarmadores. Pero después se extiende a algo y me dice: ¿y eso para qué es? Y le dije, y le expliqué: eso es para tal y tal cosa. Dice: yo no sabía que tenía tanta herramienta. Yo le dije vacilando: pues hay que ponerla en mano para darnos cuenta cuál es el uso. Yo quiero decirte esta mañana con esta pequeña ilustración que tú eres la herramienta que Dios ha transformado para su honra y su gloria. La única pregunta que resta para este tiempo, esta mañana, es:
¿Estás dispuesto a ponerte en manos de aquel que te puede usar para su honra y su gloria? ¿Estás dispuesto a ponerte en manos de aquel que te quiere usar para edificar un mejor mundo, una mejor comunidad, un mejor matrimonio, un mejor hogar? Dios te quiere usar. Tú, iglesia La Avenida, eres la herramienta que Dios quiere usar para mejorar este mundo. Pastor, pero es que yo no siento hacerlo. Yo no quiero ser un voluntario, yo no me quiero involucrar. No, y nunca lo vas a querer hacer a menos de que el Espíritu Santo lo produzca en ti. Escúchame bien. Porque yo me enfrento con personas que dicen, no, pastor, yo ahorita no puedo, ahorita no quiero. Es lo que realmente están diciendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no quieres involucrarte más en las cosas de Dios? Te lo voy a decir bien claro esta mañana. Porque no has cooperado con el Espíritu Santo. Estás cómodo, estás cómoda con el solamente llenar bancas. El Espíritu Santo no te ha llamado para llenar bancas. Él te ha llenado para trabajar en la viña del Señor. Él te ha llamado para cooperar como herramienta. Que seas una herramienta útil en el bolsillo de aquel gran carpintero. Iglesia La Avenida, si Dios nos ha llamado a este local físico, es porque hay una comunidad que necesita manos a la obra y herramienta en manos de Jesucristo. Pero no lo sientes hacer, lo entiendo. Entonces pídele al Señor. Pídele al Señor, sí, pídele al Señor que te dé el deseo, el anhelo de quererle servir. Ya que sabes la verdad, Señor, no siento, no tengo ganas de servirte. Señor, yo sé que debería de servirte. Señor, manda tu Espíritu Santo a bautizarme. Manda tu Espíritu Santo a habitar en mí. Manda tu Espíritu Santo que provoque en mí el deseo de servirte. Dile al Espíritu Santo, pídele que te dé el deseo, que te dé el corazón para las cosas de Dios, que te dé un hambre y una sed para su justicia. Pídele al Espíritu Santo que te dé una pasión y un propósito para vivir esta vida. Y que nos ayude a ser Iglesia La Avenida, un punto de acceso a la vida abundante hoy y la vida eterna mañana por medio de Cristo Jesús. Pídele que te bautice en su Espíritu Santo. E inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias esta mañana por corazones abiertos que han escuchado este mensaje y que han reconocido que pueden hacer más, pero no lo pueden hacer ellos mismos, sino que dependen de tu poder transformativo obrando en sus vidas. Señor, como iglesia, danos el deseo de servirte fielmente, de servirte más, de querer hacer lo que te agrada a ti, Señor. Y si hay deseos que no nos convienen, Señor, que tu Espíritu Santo venga a quitarnos esos deseos, esos pensamientos, esas ideas egoístas, y que nos podamos humillar delante de ti y servirte, siendo llenos del poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese gran don de tu Espíritu Santo. Amén.